Cuando quieras, Isa, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver, como dijo la profe Eugenia, la patología gastrointestinal ulceropéptica. Vamos a ver fundamentalmente los fármacos utilizados para estas enfermedades y, por lo tanto, vamos a repasar los fármacos que participan mejorando el mecanismo de defensa, como así disminuyendo los mecanismos de agresión de la mucosa. Em, entre los fármacos, esperen que tengo, igual que me pasaba como Jorge, bueno, tengo toda tapada la imagen. Entre los fármacos que vamos a hablar hoy son los antisecretorios, los protectores de la mucosa gástrica y los fármacos que se utilizan para los antiácidos. Denme un minuto de tiempo porque no estoy pudiendo ver no estoy pudiendo cerrar. Espérenme un minuto, ¿sí? ¿Querés dejar de compartir, Isa, y volver a compartir? ¿Y probamos? Empezamos de nuevo, ¿sí? Hoy Dale, andaba, dale. ¿viste? Y ahora otra vez no. Tranquila, tranquila. Si no, cualquier cosa me pasás y yo te paso, no hay drama. Dale, espérame un ratito. Bueno, ahí parece que solucioné, Eugenia. Dale. Si no, la otra Dale. opción es dejarle abierta así como hice la otra vez con No, no, ahí Jorge. parece que ¿Está? está. Bueno, dale, Sí. dale, dale. Súper. Entonces, disculpen, vamos a hablar entonces de las patologías gastrointestinales y dentro de ellas de las enfermedades ulceropépticas. Y como les decía, vamos a repasar los fármacos que aumentan los mecanismos de defensa de la mucosa como aquellos que disminuyen los mecanismos de agresión, que como sabemos el desbalance de esto hace que aparezcan estas enfermedades ulceropépticas. Como ya habrán estudiado lo que estudiaron o van a empezar a leer por primera vez aquellos que nunca se enfrentaron a todo este capítulo, los fármacos se clasifican en antisecretorios, que son los que habitualmente utilizamos, y ahí tenemos a los inhibidores de la bomba de protones y a los antihistamínicos, históricamente a los antagonistas muscarínicos, a los protectores de la mucosa gástrica, el sucralfato, el misoprostol y el bismuto, que tenemos que saber algunas cosas, pero que están realmente en desuso, y a los fármacos antiácidos que en general no se recetan, pero son muy utilizados como automedicación, entonces está bueno que uno sepa para poder dar buenas sugerencias a los pacientes. Dentro de los inhibidores de la bomba de protón, el prototipo sigue siendo el omeprazol. Son antagonistas irreversibles de la bomba de protón, de la bomba generadora del ácido clorhídrico de la célula parietal, y es por eso que son los antiácidos, o sea, sí, los antiácidos, los fármacos antiácidos más potentes o más efectivos en realidad, porque inhiben directamente a la bomba. Entonces, independientemente de cuál sea el estímulo que está o está tratando de hacer producir ese ácido clorhídrico, como está inhibida la bomba, no va a tener ningún tipo de acción. ¿Cómo es la farmacocinética? ¿Qué deberíamos recordar de la farmacocinética de los inhibidores de la bomba de protón y principalmente del omeprazol, que es su prototipo? ¿Qué tenemos que saber? Que se comercializan tanto en preparados de vía oral como en preparados de vía endovenosa. Cuando se administran por vía oral, se administran una sola vez por día, y siempre, si es posible, debería administrarse por la mañana, temprano, en ayunas, porque es el momento en donde más afinidad o más expresión de bombas de protones existen. En general, la eficacia máxima se alcanza al cabo de unos días. No es inmediato el efecto
el efecto máximo que se puede conseguir con este grupo farmacológico. Cuando se administran por vía endovenosa, se puede administrar o una vez al día o 2 veces al día. Los preparados comerciales vienen en comprimidos con protección gástrica o en cápsulas, lo que hace que estos fármacos puedan alcanzar al duodeno, que es el lugar donde se absorban, de manera íntegra, porque como son bases débiles, si se liberarían en el estómago, quedarían inactivados. Una vez que llegan al duodeno, y ahí sí se liberan de su cápsula o de su comprimido con protección entérica, se absorben y por circulación sistémica llegan a la célula parietal. Y es ahí donde se liberan a los canalículos de la célula parietal para poder inhibir a la bomba generadora de ácido clorhídrico. Es importante saber esto porque en general uno cree que porque uno consumió el medicamento, lo tragó al medicamento, el efecto es inmediato a nivel de la mucosa y eso no es así. Y es por eso que no hay que abrir las cápsulas y no hay que romper los comprimidos con protección entérica para que lleguen intactos al duodeno. Tienen una amplia distribución, pero pueden, a pesar de eso, llegan a la leche, pero son compatibles con la lactancia, se metabolizan en el hígado y lo que hay que saber cuando uno lee en metabolización hepática es cómo queda el metabolito. Y el metabolito es totalmente inactivo, que se va a ir a eliminar la mayor parte del riñón. Si yo sé que el metabolito es activo, ya no necesito preocuparme si el paciente tiene insuficiencia renal. Es decir, aunque tenga insuficiencia renal, no le voy a tener que ajustar la dosis porque total su metabolito es absolutamente inactivo. Existen diferentes fármacos inhibidores de la bomba de protón. Todos tienen la misma eficacia, es decir, todos van a generar inhibición de la bomba de protón en la misma magnitud. Pero lo que los distingue a uno de los otros es la potencia, es decir, la cantidad de dosis que yo voy a necesitar para conseguir esa eficacia. Fíjense, el omeprazol, que es habitualmente el que decimos que es el prototipo, es el que ustedes habitualmente se van a encontrar, los que ya están haciendo hospital en los hospitales y es el que habitualmente es el más prescripto, además del pantoprazol, una dosis baja de 10 miligramos, una dosis habitual o media de 20 miligramos y una dosis alta de 40 miligramos. Cuando se da por vía oral, generalmente nos manejamos entre 20 y 40 miligramos. Cuando lo damos por vía parenteral, generalmente se prescribe entre 20 y hasta 80 miligramos. ¿Tá? ¿Cuál es la dosis que vamos a utilizar y cuál es el tiempo que vamos a utilizar? En los adultos va a depender del problema de salud y de los objetivos que uno se haya trazado. Ahora yo les voy a mostrar cuál sería una dosis razonable y un tiempo de tratamiento para las úlceras gástricas o las úlceras duodenales, que es la indicación en tratamiento más común que tenemos. Y en cuanto a los niños, hay que recordar que tanto para neonatos como lactantes está fuera de las indicaciones aprobadas, es decir, se utiliza, pero fuera de la indicación aprobada. Y sí ya ha sido aprobado para niños mayores de 1 año. Siempre en ellos se ajusta en kilos días. Ustedes van a encontrar a lo largo de la presentación las citas bibliográficas que están, a las que van a acceder a través de estos links que yo les fui poniendo. Estos son los comprimidos recubiertos, así los van a ver. Estas son las cápsulas y cuando vienen, fíjense, por vía endovenosa, viene en preparados liofilizados. Cuando se habla de preparados liofilizados es que antes de ser administrados uno debe diluir el contenido de este frasco, porque es un frasco en realidad, no es una ampolla, y eso es lo que se va a colocar endotubo. Ahí ya se puede, una vez diluido, se carga en la jeringa y se coloca endotubo, se puede poner fácilmente en bolo, ¿sí? Se habrán enterado, y si no, se enteran ahora, que recientemente, el mes pasado, han sido declarados muchos de estos prazoles fármacos de venta libre. El omeprazol ya existía de venta libre, de 10 miligramos y de 20 miligramos, pero ahora, como ven acá,
además del omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol y el pantoprazol en determinadas concentraciones fueron declarados de venta libre. Esta es la disposición del ANMAT del 2024 que lo declara de venta libre. ¿Por qué decidieron declararlos de venta libre? Por esto, porque dicen que han estado en el mercado por más de 20 años, criterio medio tomado por los pelos, porque hay fármacos que tienen mucho más años y no por eso los declaramos de venta libre, porque en las notificaciones en el Sistema Nacional de Farmacovigilancia no dijeron nada grave, no hay una notificación que nos haya puesto en alerta a estos fármacos en los últimos años en cuanto a peligro. Esto nos demuestra lo importante que es que hagamos estas notificaciones con las fichas amarillas, porque si no, podría llegar a interpretarse que los fármacos no están generando ningún efecto adverso, y acuérdense que en esta fase 4, que es la farmacovigilancia, han surgido cosas que no se detectaron o no se quisieron detectar durante los ensayos clínicos, y porque esa misma declaración de venta libre fue asumida en otros países, que tampoco me parece algo razonable decir, bueno, porque el fulano hace, yo también lo hago. ¿Por qué soy tan crítica y ustedes, con esta decisión de venta libre? Porque a mí me preocupa el hecho de que al estar en venta libre va a aumentar muchísimo, a mi parecer, la autoprescripción. Y ya vamos a ver en el listado de efectos adversos, no son fármacos que no generen daño o si no están bien prescritos. Acá tenemos. Dentro de los efectos adversos, y le puse el listado general para que se note todo lo que pueden hacer realmente, uno quizás no se acuerda de todos los fármacos, este listado tan largo, pero justamente a razón de que fueron declarados de venta libre, me pareció oportuno este momento para que recordemos los efectos adversos. Generan dolor abdominal y diarrea, generan cefalea, y uno diría qué raro, pero sí, generan cefalea y con bastante frecuencia, generan fotosensibilidad con rash, eritemas y lupus, es decir, los pacientes se exponen al sol y hacen erupciones por fotosensibilidad. Al modificar el pH, modifica la flora intestinal y entonces generan un síndrome de crecimiento, de sobrecrecimiento bacteriano, y aumentan el riesgo de neumonías, de infecciones por Clostridium y de peritonitis espontánea, sobre todo en neumonías aspirativas en pacientes que por ahí están más postrados o con tendencias a tener reflujos, porque al modificarse el pH se modifica la flora intestinal y van a predominar entonces los gérmenes más patógenos o más resistentes, y eso hace que si uno tendría microaspiraciones o aspiraciones de grandes volúmenes, aumenta el riesgo de tener una neumonía por un germen aún más patógeno. Pueden generar nefritis intersticial y si esto progresa a ir incluso hacia la insuficiencia renal crónica. Se han descrito casos de artralgias, mialgias y calambres. Se han descrito casos de galactorrea y ginecomastia, hepatitis con aumento de las enzimas hepáticas. Y en el uso crónico, y crónico es de un año, y cuando uno por ahí pregunta a los que utilizan estos inhibidores de la bomba de protones, no es infrecuente encontrar personas que ya vienen tomando desde un año, pueden generar anemia, anemias por déficit de hierro, porque al alterar el pH, ¿se acuerdan que cuando leyeron el hierro es muy difícil de absorber? A nuestro organismo le cuesta mucho incorporar hierro, y cualquier modificación del pH en el intestino nos produce una disminución de la absorción del hierro. Entonces, esa disminución del hierro con el tiempo puede generar una anemia, que si uno hace un estudio de la anemia va a tener una anemia de tipo microcítica hipocrómica, glóbulos rojos chiquitos y decolorados. Y también por la disminución del pH podría haber una falta de activación del pepsinógeno a pepsina, entonces no habría liberación de vitamina B12 de las carnes, y uno podría con el tiempo
disminuir, de tanto disminuir la absorción de vitamina B12, desarrollar una anemia. En ese caso sería una anemia megaloblástica, es decir, glóbulos rojos grandes. Pero fíjense, podemos desarrollar anemia por el consumo crónico de inhibidores de la bomba de protón. Pueden generar insomnio, pueden generar nerviosismo, pueden generar confusión. Cuando después de un uso crónico, o de un uso un poquito prolongado, podremos tener secreción ácida de rebote al suspender la medicación. Como siempre, cuando inhibimos algo, el cuerpo trata de superar lo que nosotros estamos haciendo en contra, y si nosotros de repente suspendemos los inhibidores de la bomba de protón, vamos a tener la hipergastrinemia secundaria, y esto va a generar más ácido clorhídrico en el momento de la suspensión del fármaco, con mayor acidez, y eso va a potenciar la necesidad o la creencia de la necesidad de tomar inhibidores de la bomba de protón. Pueden generar hipomagnesemia también con el tratamiento crónico, y osteoporosis y fractura, porque disminuye la absorción del calcio al modificar el pH. Al haber disminución de la absorción del calcio, se libera todo el sistema paratormona y hay mayor actividad de los osteoclastos, que generan secundariamente osteopenia, osteoporosis, y si uno está osteoporótico, fácilmente o tiene mayor riesgo de tener fracturas. Por otro lado, lo otro que me preocupa a mí, la venta libre, y posiblemente esto de las interacciones sea un efecto mucho más inmediato que el efecto adverso, que los efectos adversos que dijimos que los más graves por ahí necesitan un año de consumo. Los inhibidores de la bomba de protones son inhibidores de la metabolización hepática, y el clopidogrel, ustedes lo habrán escuchado, no es que lo escucharon hablar del clopidogrel como antiagregante plaquetario de segunda elección cuando uno no puede dar, por ejemplo, aspirina, o cuando uno tiene que usar aspirina clopidogrel cuando es necesario la doble antiagregación. Bueno, a ese clopidogrel nos estamos refiriendo. El clopidogrel es un profármaco, una molécula que se administra al cuerpo sin actividad, que necesita metabolizarse en el hígado para generar la molécula activa antiagregante. Si yo estoy tomando inhibidores de la bomba de protones, que sé que es un inhibidor de la metabolización, inhibe la activación del clopidogrel. Entonces el paciente está tomando clopidogrel y como es un antiagregante y tiene riesgo de sangrado gastrointestinal, le habrán dado o se lo tomó solo el inhibidor de la bomba de protón como profilaxis, y entonces puedo tener la potencialidad de que el clopidogrel no se me está activando y aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares en ese paciente. Entonces, no es poca cosa lo que puede suceder. Pueden inhibir, así como inhiben la metabolización del clopidogrel hacia activarlo, puede inhibir la metabolización de las estatinas, del metotrexato y todo un listado de medicamentos, pero las estatinas, sobre todo, que nosotros hemos visto durante el año, acuérdense que las estatinas pueden generar frecuentemente manifestaciones gastrointestinales como efectos adversos, pero fundamentalmente a las que le tenemos un poquito de miedo son la hepatopatía como respuestas a las estatinas, y la miopatía, que se acuerdan que en determinadas, cuando por ejemplo tenemos las enzimas hepáticas más de 5, o cuando tenemos aumento de CPK, hasta tenemos que suspender las estatinas. Entonces, si nosotros inhibimos su metabolización, con más razón aumentamos la biodisponibilidad y aumentamos la posibilidad de que aparezcan esos efectos adversos. Entonces, si el paciente se automedica y está tomando estatinas que ustedes le prescribieron, podría aumentar el riesgo de estos efectos adversos. Y al modificarse el pH gástrico, disminuiría la absorción de algunas cosas. Habitualmente no tienen las disminuciones, o sea, las interacciones a nivel de las modificaciones del pH del tubo digestivo no tienen muchas implicancias clínicas, pero fíjense, justo acá sí, la levotiroxina. La levotiroxina es una hormona que ustedes, si preguntan, muchísimos hasta de sus compañeros están tomando, porque nosotros somos zonas endémicas de hipotiroidismo,
Y la levotiroxina es una hormona que cuesta muchísimo que se absorba bien, tal así que le aconsejan a los pacientes a tomarlos en ayuna, temprano, lejos de las comidas, lejos de toda cosa que tenga fibra. Y entonces, si uno está modificando el pH gástrico, podría alterar su absorción. Y como ya dijimos, la absorción del hierro y la absorción del calcio también se alterarían.